Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Quinta edición de Error Tipo 2, tercera temporada. Uy, qué larga la presentación. Hoy tengo el gran gusto de conversar con la señora Diana Mondino, una persona por la que siento un gran respeto, una admiración. Y además empatía. Eso son cosas que uno a veces naturalmente no sabe por qué se dan, pero esa persona que químicamente a uno le caen bien, será por su sensatez, por su razonabilidad, por su inteligencia, no sé, por muchos atributos que ustedes seguramente van a apreciar en un segundo nada más. Así que vamos a conversar en general de por dónde marcha la Argentina, dónde estamos yendo y qué segundas lecturas hay para hacer, ¿no? Diana, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Y después de todos estos elogios, se lo mando a mi marido cualquier cosa para que revaloricemos nuestros lazos. No, muchas gracias. Un gusto, un placer. Siempre, siempre hablar con vos. Un gusto, un placer. Si te parece, para empezar, ¿por qué no nos haces dos renglones de tu biografía profesional? Digo, va a ser más fácil que nos cuesten vos dónde estudiaste y básicamente un poquito de tu actividad profesional y después nos metemos a hablar del país, de la economía, de lo que hay que esperar para adelante. Bueno, a ver, soy cordobesa, Sí. estudié en la Universidad Nacional de Córdoba Economía. La larga historia de por qué estudié eso es bastante chistosa y es porque la parada del colectivo era la facultad que quedaba más cercana. Pero bueno. Luego me fui en ese momento ya era mi marido, a estudiar en el exterior. Hicimos un MBA en IS, en España. Ujú. Volvimos a Argentina y luego he trabajado siempre en el sector privado, completamente abocada, nunca como consultor ni nada que se le parezca. Hasta que el año pasado, en realidad en el 2023, con todos los cambios y la situación, a mi juicio, crítica que estaba atravesando Argentina, me animé a entrar en la política con esto que se dice siempre que, bueno, anímense, animémonos y vayan. Sí. Bueno, en algún momento alguien tiene que entrar. Con la Libertad Avanza, con Javier Milei, yo le he dicho, bueno, yo voy, pero mirá que yo voy a ser ministro de Relaciones Exteriores, ¿eh? Por las cosas que he estado haciendo antes. Y yo estaba absolutamente convencida que íbamos a ganar. Creo que los únicos convencidos éramos Javier y yo. Mucha otra gente dijo que están totalmente locos. Mucha gente se sumó. Si no, no hubiera ganado la Libertad Avanza. Estuve como ministro de Relaciones Exteriores hasta el 31 de octubre, 5 meses. He vuelto al sector privado. He vuelto a mi nieto, que creo que es la parte más importante que tenemos ahora. Tengo otro en camino. Ah, muy lindo. Así que es una cosa que, bueno, que uno trabaja para ellos, ¿no? Ujú. Y Porque académicamente ahí estás instalada en SEMA desde hace mucho, ¿no? sí, 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 perdón, pequeño detalle. En el SEMA estoy trabajando desde el año 1986, No, pero no digo la edad. no, pero bien O sea temprano, ¿eh? que, Bien temprano, ok, ok, ok. No, sí, te sí, pregunté no, por ya las estoy cuestiones profesionales. Yo sabía que vos formabas parte de directorio de compañías importantes o que asesorabas o que siempre estuviste en el sector privado y me parecía importante subrayar para que la gente tenga una idea de dónde va a venir la mirada de economista que tenés, ¿no? Empecemos bueno, sí, yo me he reincorporado al SEMA completamente también, o sea, completamente. mantengo mi actividad privada, pero la actividad docente y de organización de una actividad docente es bien complejo. Bueno, eso la verdad que me gusta mucho. Hablemos un poco en términos, no sé si se dice académicos, pero a ver, en términos teóricos, de algo que en economía conocemos como economía institucional, digamos así, ¿no? O sea, ¿por qué algunos países fallan a la hora de encontrar su senda de crecimiento económico? ¿Por qué las reglas son tan importantes? Y por qué, en función de las instituciones, es que se da el progreso, ¿no?, de los países. La Argentina tiene, no sé, infinitas recurrencias de fracasos económicos y desde mucho tiempo. ¿Vos tenés alguna teoría de por qué en la Argentina metimos la pata tantas veces y muchas veces muy parecidamente unas a otras? Creo que hay un diagnóstico bastante claro. A ver, el año pasado recibieron el premio Nobel a Acemoglu y Robinson Ujú. por su libro ¿Por qué fracasan los países o cómo crecen? Como bien decís, la economía institucional es muy importante, pero también tenemos algo mucho más vernáculo, o más latinoamericano, digamos, el famoso cuando se jodió el Perú, por Sí, ejemplo. Vargallosa, claro. ¿Qué fue lo que pasó cuando cambiamos las instituciones coloniales que teníamos? Y creo que hay muchas razones. Una de ellas, que cada vez es más importante, que la gente cree que votar
es suficiente y que a eso le llamamos democracia, con profundos errores, ¿no? Porque nosotros tenemos un sistema republicano representativo de gobierno republicano, los tres poderes. En Ujú. Argentina es un país presidencialista. La justicia adolece de serios problemas. El Congreso suele ser obediente a lo que digan los distintos partidos políticos. No, vos no estás votando personas, sino supuestamente partidos que deberían, la gente interpreta que deben ser monolíticos. Y tenemos un tema muy grande que es la fuente de recursos. Desde hace 100 años en Argentina se decidió socializar básicamente el sector agropecuario, que tiene una capacidad productiva muy grande. Los gobiernos le hacen una exacción superior a la que le hacen a otros sectores. En cada país va pasando algo diferente, ¿no? Pero en Argentina tenemos este problema de los tres poderes muy débiles, sobre todo justicia, y de una fuente de recursos que equivocadamente se cree que es inagotable y que permite hacer todo tipo de populismo o de dádivas o de lo que sea. Y el que recibe la dádiva está encantado. Mm. Entonces es muy difícil de romper ese círculo vicioso. A ver si te entendí bien para ponerlo en una línea y probablemente haciendo una simplificación. Digo, es como que la política ordeña al sector agropecuario y a partir de eso, que es básicamente el interior productivo de la Argentina, y a partir de eso hace política, clientelismos con los urbanos, etcétera, etcétera, que a la hora de votar, según vos lo ves, le devuelven al gobierno la posibilidad de seguir haciendo eso. Si te entendí bien, bueno, digo, tanto ordeñaron esa vaca que bueno, no es que está exhausta, pero casi, ¿no? La ganadería hace muchísimos años que no crece en Argentina, por poner un caso. El sector agropecuario no crece, mucho menos comparado con Paraguay, Brasil y Uruguay, que han crecido en los últimos 20 años increíblemente. Y aún sacando mucha plata del sector agropecuario, ahora con retenciones o lo que fuera, y aún repartiéndose mucha plata, el gobierno tuvo que apelar a endeudamiento, a emisión, a inflación y qué sé yo, hasta que rompió la gallina del huevo de oro. Esto es así. A partir de ahí, ¿qué? Porque entonces ese modelo no puede seguir funcionando de esa forma. O sí podría infinitamente. Podría la Argentina seguirse deteriorando infinitamente. Bueno, sí, deteriorar lamentablemente sí se puede, ¿no? Mm, Cada vez puede estar peor. La gente educada se puede ir del país o no mm, tener mm, oportunidades de lucirse, puede estar peor, pero también podemos estar mucho mejor. mm, Y yo creo que eso está empezando a vislumbrarse una posibilidad, no mm. la certeza, pero una posibilidad de crecimiento. A ver, lo que decíamos, se le quitan muchos recursos a un sector, se protege a otros y Sí. en el fondo, en definitiva, el que más perjudicado está es el ciudadano común, que paga impuestos altos por productos que no son tan buenos. Mm, Déjame agregar una cosa a esta constelación de problemas que no es trivial. Argentina es un país enorme, 47 millones de habitantes, pero una extensión que es lo mismo que de Moscú a Madrid. O sea, si vos pusieras el mapita de Argentina por encima del mapa europeo, lo ocupamos entero. Y tenemos que pagar la infraestructura para todo eso entre pocos, y esos pocos además no tienen muchos recursos, ni los pueden tener porque no tienen mayor productividad. El mm, conurbano que mencionaste, o los, digamos, en las ciudades, porque no es solamente en Buenos Aires, se van perdiendo las posibilidades o oportunidades de trabajo en ciudades intermedias o pueblos pequeños, y a medida que eso se va perdiendo, bueno, pues van a la ciudad, con lo cual se refuerza este círculo vicioso en donde cada vez hay menos gente que puede producir o que puede producir a bajo costo y más gente que tiene escasas posibilidades de vivir bien o de tener una tarea de alto valor agregado en lugares en donde no está preparado o capacitado para ello. La Y explicación que, es simple, ¿no? Digo, es fácil de entenderte. Ahora, sería curioso, pero tendría que haber entonces un reclamo político en algunas provincias que podrían valerse de sus recursos naturales y exportar mucho más contra, a ver, pongámoslo así, apuntado al Congreso, al Parlamento, a la capital federal, si vos querés, para decirle, a ver, sáquenme estas restricciones de encima y déjenme progresar. Y sin embargo, lo que se ha visto en la Argentina de muchos gobernadores feudales por mucho tiempo, es que cuando van a Buenos Aires les van a pedir
adelantos transitorios del Tesoro. A ver, yo quiero seguir haciendo política en mi provincia, quiero seguir repartiendo cargos públicos y subsidios, quiero que me sigan votando con clientela, y entonces los lugares que podrían ser exportadores en el interior de la Argentina también se prenden a esta descripción institucional que vos hiciste. ¿Vos lo ves igual? Y claro, porque en la medida que el impuesto se está cobrando a nivel nacional y luego se reparte, la discusión política es ¿qué hacemos con este reparto? En cambio, si el sistema impositivo fuera en una base más federal, distinta sería la discusión. Mira, nuestra constitución es muy similar a la constitución que en su momento tuvo Estados Unidos, etcétera. Pero allí tuviste a, digamos, lo que los niños tienen que estudiar en la escuela americana es Jefferson y Hamilton. Ujú. Hamilton armó el sistema impositivo. Nosotros acá tuvimos las dos cosas concentradas en una sola persona, Alberti, que hizo un trabajo extraordinario, pero que no llegó a plasmar la posibilidad de la competencia entre provincias, que nosotros llamamos provincias ahora, no en ese momento, en donde si una baja los impuestos, la gente puede trasladar su actividad a esa provincia que le cobra menos impuestos, o que tiene mejor infraestructura, o que tiene algo que Mm, resulta más mm, mm. atractivo. ¿Vos ves posible Y fíjate, entonces? perdón, Cava, Buenos Sí, Aires, sí. tiene un sistema judicial un poco más eficiente, pero sobre todo más barato que otras provincias, y un sistema del impuesto provincial por excelencia, que son los ingresos brutos, impuesto perverso, un poquito más bajo. Entonces, ¿en dónde vas a estar? Y en donde pagas un poquito menos. Mm. Entonces, la gente viene porque hay más servicio, las empresas vienen porque hay más servicio, y vas vaciando lentamente a lo largo de las décadas al resto del país. ¿Vos ves posible una reforma fiscal que vaya en esa dirección? O sea, imaginémonos que el IVA es muy alto acá, bueno, igual que en Brasil y en otros países muy alto, pero imagínate que ese IVA se recortara y, digo, para no generar más presión tributaria, para no poner más impuestos, y que con una reducción del IVA le dejaran a las provincias un espacio para que compitan, imaginariamente después, con esto eliminando la coparticipación, ¿no? A ver, vamos a poner a competir fiscalmente a cada provincia para que tenga su impuesto a las ventas o a los ingresos brutos o a lo que sea, mejor a las ventas, y que si Santa Fe es más eficiente que por caso Entre Ríos, tenga un impuesto más bajo, y si Córdoba es más eficiente que Santa Fe, tenga otro a su vez más bajo. ¿Vos eso ves un horizonte posible en la Argentina o estas cosas son fantasías? ¿Por cómo funciona el Senado, por cómo funcionan los Mira, diputados? a nivel teórico se han hecho varios estudios en esa dirección, o impuesto a las ganancias que sea mucho más bajo a nivel nación y que la provincia también pueda cobrarlo. Hay distintas combinaciones posibles. Mm, El problema es la transición. El problema es que, si voy a decir, bueno, a partir de mañana, en vez de 35 las ganancias, de 15 y 15, por decir algo, con lo cual bajaste 5 y cada uno se va arreglando con su pedacito, sí, el que es pobre y chiquitito ahora te dice, ¿y yo a quién le voy a cobrar? claro. ¿Cómo me convierto en alguien mejor y más grande si no puedo cobrar? Y el que ya está recibiendo algún tipo de beneficio no lo quiere dejar. Y tenemos un venenito en nuestra Constitución Nacional, que es que la coparticipación, la normativa está escrita en una forma bastante críptica, pero que la gran mayoría de la gente interpreta que debe ser votada por unanimidad. Hay otra versión que es que dice, no, no tiene que ser objetado por nadie. No Mm, es lo mismo que yo esté de acuerdo a que yo no te objete. mm, Pero bueno, la interpretación generalizada es que tiene que ser votada por unanimidad. ¿Y cómo vas a lograr que uno, dos o tres van a recibir menos que hoy, y esos que recibirían menos que hoy, que acepten ese cambio? claro. La única opción, y por eso me gustaba a mí tanto el tema de relaciones exteriores, que Argentina tenga un crecimiento inducido desde el exterior, al revés de lo que la gente habitualmente piensa. Pero digamos, si vos concentrás y tenés una enorme masa de recursos que te vinieran del exterior, todas las provincias argentinas están con enorme capacidad de comenzar a exportar. Mm, Y este venenito, no el de la Constitución, pero la cuestión viene desde nuestra Revolución de Mayo. Y luego cuando fueron los problemas con Rosas, etcétera, era porque cómo se reparten los recursos de la aduana. mm, Entonces, la principal reforma que habría que hacer primero es, por un lado, abrir la economía, fomentar la exportación, y por otro lado, no cobrarle impuestos directos a la exportación, sino impuestos a la empresa por lo que gane, y si exporta, mucho mejor. mm. Esa Déjame, es una transición que es más fácil, pero como hemos tenido una economía cerrada durante tantísimos años, no conozco prácticamente estudios académicos al mm, respecto. mm. Sí, es bien Pero si difícil. dejas de cobrar las retenciones, se te hace más fácil.
Es bien difícil que se pongan de acuerdo entre las provincias a ver quién se dé un pedacito para que otro crezca en su recaudación. Y Exactamente. es igualmente difícil, se me ocurre, sacar a la momia del sarcófago, ¿no? Porque poner a correr a la Argentina del mundo a competir es ciertamente muy difícil. Pero a propósito que hablabas de que la exportación o poner a la Argentina a exportar sus recursos es la manera en que todos los países o muchísimos países han salido de la pobreza, vía esfuerzo, ahorro, inversión, exportaciones. Eh, la pregunta teórica clara es si te da miedo eso que se llama enfermedad holandesa, porque todos en Argentina parece que estamos muy entusiasmados con Vaca Muerta, donde hay grandes inversiones de gas, de petróleo, los gasoductos, los oleoductos. Ahí parece que se pueden generar cada vez más y más dólares, no sé cuántos, pero este año se dio vuelta la balanza comercial. Otros dicen, no, no, la minería, el oro, el cobre, el litio, ahí también van a venir un montón de rigis a poner plata y ta, ta, ta. ¿Te asusta que esa exportación de ese tipo de recurso primario que trae muchos dólares termine todavía influyendo más en el balance comercial y encareciendo todo el país? O sea, ¿es factible imaginarse ese problema o está todavía muy lejos? Porque si lo ves en términos de petróleo y gas, cómo se dio vuelta la balanza es muy impresionante, ¿no? A ver, hay varios temas. La enfermedad holandesa la llamamos así por el enorme influjo de dinero que llegó a Holanda, que destrozó el resto de las otras industrias, porque había gente que tenía demasiado dinero, podía comprar cualquier cosa, o los demás no necesitaban trabajar porque la carga impositiva que se cobraba sobre los nuevos recursos era más que suficiente. Ujú. A ver, ¿existe ese riesgo en Argentina? Claramente sí. ¿Es deseable que exista el riesgo? No, pero es deseable que exista el ingreso De de divisas. divisas, eso no Mm. ninguna duda, ingreso de capitales, hay gente que trabaja. Pero ahí está en cómo tenés armado el esquema impositivo. Si vos vas a hacer para que eso sirva para hacerle una exacción al que gana, aun cuando conserve incentivos a ganar, y para andarlo repartiendo de alguna manera que bajo la justicia social y que logremos situaciones de igualdad y equilibrio y equidad y qué sé yo qué, y ahí podés correr el riesgo de hacer algo grave. Pero como hoy tenemos oportunidades ojalá, en muchos sectores, y tenemos la zanahoria adelante de hacer reformas estructurales importantes, si vos tuvieras esos ingresos, te podría servir para sanear el sistema previsional. Podrías hacer una reforma laboral muy fuerte en Argentina, considerando que todos esos nuevos sectores no quieren estar con las reglas que tenemos de Mussolini de hace 80 años. Entonces, si se avanza simultáneamente, o sea, la palabra es más difícil, y vas viendo cómo se va, creo que podemos zafar con altura, con más que dignidad y evitar un problema. Ahora, si te limitas a exportar directamente petróleo, no tenemos tanto como para hacer un Dubái, que lo único que hacen es exportar Claro. petróleo y generado con forceps otras industrias, pero porque piensan que, bueno, che, algún día se acaba el petróleo Mm. o Mm. algún día baja el precio. Mm. Entonces, si nosotros hacemos varias cosas simultáneas, no solo creo que lo podemos evitar, sino que lo podríamos usar para apalancarnos. Mm. Mm. Pero no sé cuánta gente estaba pensando en eso Ahora hoy en fíjate, Argentina. bueno, nosotros para empezar, ¿no? Pero imagínate que, oh, imagínate, estamos pensando en esto, que era la manera típica de engancharse al mundo en un momento en el que el mundo parece estarse peleando por ver cómo se cierra, ¿no? Hay un problema de tarifas que se han puesto unilateralmente por Estados Unidos, porque dice que Hay algunas un zonas. señor que está peleando para cerrarse, los demás no. Bueno, sí, pero vos viste que cuando uno se cierra, así pasó creo que a principios del siglo pasado, empiezan a cerrarse unilateralmente y el comercio global, en el mejor de los casos, se hace sectorial y entonces a la Argentina le costó mucho participar de ese mundo del que la echaron y después decidió no volver nunca más, ¿no? Y es de lo que estuvimos hablando hasta recién. Pero vos cómo ves el mundo, digo, es una pregunta difícil, pero estuviste mirando muy de cerca de la primera fila qué es lo que hacen los gobiernos en general con la problemática actual. ¿Vos ves un mundo auspicioso para la Argentina o ves un mundo difícil para que Argentina se inserte en él? Sin perjuicio de que nosotros podamos subirnos a ese tren o no. Mira, el mundo es difícil para subirse no solamente por estos cambios tarifarios, sino porque hay una enormísima cantidad de restricciones para arancelarias, costos logísticos, donde estamos nosotros en este lugarcito del mundo, tardamos mucho y nos cuesta mucho exportar, etcétera. Pero de nuevo, nosotros mismos nos estamos dando solitos un tiro en el pie.
si nuestros productores del principal producto de exportación pueden soportar retenciones o algunos productos que no tienen retenciones, pero que tienen un costo de transporte hasta Puerto de Buenos Aires mayor que hasta Rotterdam, o tienen que tener empleados que no pueden modificar la plantilla durante muchísimo tiempo. Si esas cosas se liberaran, aún con los costos actuales que está sobreviviendo, bueno, podríamos participar airosamente en un mundo más cerrado. Hmm. Ahora, el ideal es que el mundo no se cierre, el ideal es que Argentina entienda las reglas de juego de los demás, eso también es muy importante. Argentina tiene que, las empresas argentinas tienen que trabajar con códigos bastante más estrictos de conducta que los que tienen ahora, y ahí podés ir equilibrando. O sea, Hmm. hoy nosotros solitos llevábamos una mochila de piedra. Si dejamos esa mochila de piedra cuando de frente tenemos viento en contra, Sí. bueno, vamos a ir compensando. Hmm. Uno de los trabajos más importantes que hay que hacer, que no luce, que no se inaugura, que nadie te va a hacer un monumento, pero es lo que se llama armonización regulatoria. O sea, si no sé, el SENASA de Argentina, que se ponga de acuerdo con el SENASA del país XX, y lo que se autoriza en uno ya se da por buena en el otro, en vez de tener que hacer todos los trámites de nuevo. Miles de estas cosas, estuvimos trabajando muy intensamente en la Cancillería el Hmm. año pasado, que junto con las desregulaciones, por ejemplo, que hace Sturzenegger, te van quitando algunas piedritas de la mochila. Sí, te entendí, te No entendí. dejas la mochila, pero es un poquito más liviana Sí. y te da tiempo de acomodarte. Ahora, el asunto es pues yo creo que la pregunta no es que Argentina, el asunto es si las empresas argentinas pueden y quieren, les da el tiempo para adaptarse a este nuevo mundo también. Es una buena pregunta. Yo tengo otra que no sé si es tan buena como esa, pero hablamos de las reglas, decimos, bueno, Argentina tiene unas reglas. Por debajo de esas reglas hay una cultura siempre, ¿no? Que al fin del día es el andamio sobre el que se hacen las reglas. O sea, hay una manera de funcionar de la Argentina, sea de las empresas, sea de los sindicatos, sea de las personas. Hay una cultura política y hay una manera de resolver los problemas. ¿Hasta dónde eso conspira en Argentina? Porque al fin del día uno podría decir, bueno, mira, es que Alberti escribió una constitución fantástica, pero inexorablemente la Argentina iba a desbarrancar para tal y como somos. Y nuestra cultura política es un poco así. Y la Argentina es un poco así, desde el Martín Fierro y Hacete amigo del juez y y un montón de ejemplos que nos describen y que definen en parte y tristemente la argentinidad actual, ¿no? Eso existe así. ¿Vos qué peso le das a la cultura y si pensás que existen tales cosas como las batallas culturales o que al fin del día esas cosas pueden cambiarse? ¿O que simplemente estamos levantando banderas ideológicas de un lado o de otro una y otra vez polarizando, pero la cultura siempre es la misma? Lo que pasa es que esta batalla cultural que se está dando en el mundo, y acá también, va mucho más por el lado de si tenés el pelo con flequillo verde, de si tenés que estar obligado a tener un cierto porcentaje de mujeres en tal ocupación, etcétera. Cuando la batalla cultural debería ser por la constricción al trabajo. Este, a ver, hay países en donde los famosos, los nórdicos, vos no llegás tarde a una reunión. Sí, La batalla cultural también debería ser, señor, usted tiene que, no te digo llegar puntual, tiene que ir a la reunión. En donde tenés también una batalla cultural que es, lo que citaste el Martín Fierro, sí, la frase es, hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse. sí, así dice. Que si vos estás haciendo macanazos y después también la discrecionalidad se lo estás dando servido en bandeja. Mm. Entonces tiene que haber reglas, no demasiadas, y aplicarse en forma bastante activa. Mira, ahora estamos en Buenos Aires, yo estoy en Buenos Aires, y hace cuánto, 10 años empezaron a poner la regla del casco en la moto. Sí, Y muchísima gente dice, no, que sí, que no, 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 no. Bueno, ¿por qué exigirle a alguien que tenga o no casco en la moto? Bueno, y básicamente porque si le pasa algo, no solamente su familia va a estar triste, sino que entre todos tenemos que pagar el sistema de salud. Bueno, y hay reglas que son rechazadas por la gente, pero después han tenido una posibilidad buena. Y después hay otras reglas que son bastante tontas, esa de que pueda o no pueda haber salero o no pueda. Y yo no sé si son realmente cambios. Pero el cambio cultural que tenemos que lograr en Argentina es que hay que trabajar para poder hacer algo y que el que trabaja más pueda cobrar más y que además de que se puede cobrar más, pueda conservar más. No, no, pues charlamos otro día, pero por ejemplo, ahí está arraigadísimo en Argentina que es necesario que
el sistema impositivo sea progresivo, que el que gane más pague más. Sí, Mm, bueno, que pague más proporcionalmente o que pague más simplemente porque tiene un mayor ingreso. Entonces, cuanto mejor te va, más castigo tenés. Hay miles de temas que son muy difíciles de resumir, que tienen pros y contras, pero nuestra batalla cultural en Argentina tiene que ser que, la frase, el trabajo es salud, ¿ok? mm. O el trabajo es dignidad. Pero, Estás volviendo a mis abuelos, claro, ¿no? y bueno, pero es que eso se necesita recuperar intensamente en Argentina. ¿Vos crees que el Eh, capital humano en la Argentina se ha perdido o se está dañando tanto como uno ve que están dañadas las autopistas? O sea, viste, vas a Buenos Aires, el celular no funciona, qué sé yo, en dos o tres partes se corta. Las autopistas están rotas, ¿no? No quiero decir por lo que fuera, porque el peaje no es suficiente, porque nada, no sé por qué. Pero digo, el capital, bueno, el parque automotor se va poniendo más obsoleto y te vas dando cuenta, y los camiones también. ¿Vos crees que algo parecido está pasando con el capital humano que distinguió a la Argentina, en Latinoamérica por lo menos hace muchos años? Tristemente sí. Sí. A ver, esa es la ambición de mi hijo el doctor, Mm, los padres, los abuelos a lo mejor analfabetos, los padres trabajadores y el hijo que terminara la secundaria y ojalá fuera a la universidad. Eso ya no es tan así. Es cierto que tenés, no sé, que algunos chicos quieren ser youtubers, bueno, ponele. Pero tenemos algo muchísimo más serio que esa parte, que es el capital humano de alta productividad. mm, Tenemos chicos que no terminan la secundaria mm. en un porcentaje enorme y de los que terminan no tienen verdadera comprensión de texto o realizar cuestiones aritméticas básicas. O sea, la educación que se está dando es muy variada, muy amplia, se le meten un montón de temas, etcétera, pero las cosas funcionales básicas no Ahora, están alcanzando. déjame desafiarte desde otro lado, ¿no? Porque mi abuelo, no voy a decir que era analfabeto, pero casi casi aprendió a leer por sí solo y escribía por sí solo y como podía, hacía las cuentas hasta donde podía, pero nunca le faltó trabajo, siempre se buscó más trabajo. eh, y iba progresando, según más se esforzaba, más progresaba. Y no tuvo educación formal, digamos. Y la Argentina, como todos los países del mundo, en algún momento crecieron. No digo que Sarmiento y la escuela no le hayan hecho un gran favor, pero lo que quiero decir es que cuando la gente tiene que depender de sí, lo hace dignamente y de una u otra forma se encarga de ganarse el pan con el laburo y le va bien, porque esto es clave, o sea que progresa un poquito cada día, ese éxito afianza una serie de conductas que sin tener mucha explicación y mucha maestra, en el fondo son la maestra de la cultura. No sé si me explico bien. Digo, un país que fracasa continuamente y que fracasa continuamente de manera dispar, porque acá hay algunos que ganan y no sé si merecen ganar, y otros que pierden y no sé si merecen perder, por lo de las reglas que hablamos, a mí se me antoja que eso agudiza y acentúa el problema por muchas razones, por lo que la gente percibe, por el estímulo que tiene a laburar más, porque es más fácil ir a pedir un subsidio, porque al fin del día cada cual se la arregla como puede y zafa o no. La pregunta es, los fracasos reiterados de la economía argentina, si se revierten, ¿no podrían generar una senda un poco más optimista de pensar en reformular todo un sistema educativo? Que eso yo lo veo como una misión imposible en Argentina. Clarísimamente estoy de acuerdo, pero digamos, ¿cuál es la palabra mágica? Eh, no sé, si uno lo quisiera ver cortito, es que alguien ¿Mm? que labure junte su plata para pagar su mesa y Exactamente. que si trabaja más le vaya un poquito mejor. Exactamente, y que si trabaja más y le va un poquito mejor, lo pueda guardar. En la medida que se reduzca la inflación, eso también te empieza a ayudar. En la medida en que si vos estás trabajando en una cierta organización, no estás sufriendo que el mes que viene quiebre. O sea, se te van cambiando los incentivos. El tema de, digamos, de ir a la escuela para una educación formal te sirve para algunas cosas. Mm. Es una disciplina, un horario, convivencia, entender que todos somos diferentes. O sea, no es solamente aprender historia y geografía, sino que es muchísimo más que eso, participar en una escuela. Pero o bueno, ni hablar si es una universidad o algo por el estilo, pero lo importantísimo es que tengas el incentivo correcto. Y en Argentina nos hemos especializado en tener incentivos incorrectos. Mira, en el año 2023, en el medio ya del caos con más, etcétera, yo había hecho una cuenta que una persona que tuviera, en ese momento se llamaba el Plan Trabajar, ahora le cambiaron el nombre, las condiciones, etcétera,
en ese momento era más conveniente para él estar en esa situación que estar trabajando. Y peor, si una empresa hubiera contratado a esa persona, lo que pagaba de impuestos por contratar a esa persona era más que lo que el gobierno pagaba por, ¿cómo se llama? Por mantener ese plan, ese Sí, subsidio, sí, ese sí. programa de desempleo. O sea, totalmente puesto al revés el sistema. Sí, Eso se va mm, aplicando, mm. pero tampoco puedes decir 3,5 millones de personas, 3,800,000 que reciben esta cosa, mañana tienen que trabajar de una manera diferente, no hay lugares en donde se puedan insertar, o sea, tiene que ser un proceso rápido, pero no es instantáneo. No, de acuerdo, Y pero mi punto es esto, digo, toda Europa, a ver, vive Europa meridional, la mediterránea, vive del turismo básicamente, digo, estoy pensando en España, Italia mayormente. Digo, la cantidad de puestos de trabajo que genera eso es impresionante. Y no te digo que no está bien ir a la escuela, no, pero hay gente que por ahí no va a la universidad, pero habla 2, 3 idiomas, porque se pone a laburar y necesita, y hace eso. era el incentivo, pero Claro, a ver, perdón, la educación no es eh, que te divierta leer Borges. La educación es mm, comprender las reglas mm, de juego de una cierta circunstancia y adaptarse a eso. Mira, mm, vos tenés tres niveles en este tipo de cosas que se pueden llamar, que es el adiestramiento, la capacitación y recién viene la educación. ¿Qué adiestramiento es? Mira, tu nena aprendió a andar en bicicleta, primero con rueditas y después sí, podía sí, andar sí, sola. O yo sé manejar, muy mal, sí, pero sé manejar. sí, A ver, la capacitación es que si me hace un ruidito, me dé cuenta que lo tengo que llevar al mecánico, no que sí, yo lo arregle. claro, Y me dé cuenta si es cuando freno sí. o cuando es en ese momento. Y la educación es saber arreglar el auto que se rompió. Ujú, O en el caso de la ruedita, que sepas que poner las marchas te hace tal cosa y tal sí. otra, y la educación es saber que con, no sé, si es de aluminio va a durar más. En Argentina hablamos solamente de educación y nunca de capacitación o entrenamiento. Claro. Sí, por eso es que se han Europa perdido se- también los oficios, ¿no? Digo, claro, y no solo eso, en una sociedad, digo, acá y todo el mundo, donde cada vez vamos a ser más personas mayores, digo, la cantidad de laburos que hay de fisioterapia, qué sé yo, que son manuales en muchos casos, no necesariamente, no necesariamente enfermería, o de acompañamiento. O sea, hay un montón de laburos nuevos por venir que tampoco se están ocupando. Anda a buscar y tampoco encontrás. O sea que evidentemente el mercado laboral falla por donde lo mires, porque no tiene laburo el que busca y tiene laburo el que hace cosas que no sirven. Porque el grave problema de Argentina, según yo veo, es que hay gente muy honesta, que labura todos los días, que va a trabajar todas las mañanas, que se pasa 20 años laburando y por ahí hace algo que no sirve, aunque sea doloroso, y no lo sabe siquiera. No nos sirve porque en la industria que está protegida, porque al fin del día hace cosas que en otras partes del mundo se hacen más barato, y esa disposición a cambiar de sector, un montón de gente que vino laburando de cosas que no sirven y abrir un montón de sectores para que se acomoden personas en nuevos trabajos que sí sirvan, sea para exportar o para dar servicio acá adentro, yo me imagino una tarea difícil de implementar y de asumir los costos, me imagino. ¿No? Cuando España se metió a la Unión Europea, hasta donde yo me acuerdo, y porque le obligaron a Maastricht, al euro y qué sé yo, no sé, generó como 20 y pico% de desempleo de un saque. Entonces, ¿vos crees que la Argentina está preparada, primero, con la convicción para hacer esos cambios desde el gobierno? Segundo, culturalmente para acompañarlo. Y tercero, para resistir todo un cambio, que a lo mejor no tenga que ser en una semana, ni en un mes, ni en un año, todo un cambio que viene a cambiar el modo de comportarse del país económicamente en los últimos 70 años. ¿Vos tenés en esto expectativas a favor? ¿Ves cambios? ¿Ves lucecitas? yo quiero ver lucecitas, yo quiero ver cambios porque si no estamos jodidos. Mm, Dicho en cordobés, no hay sí, otra. Pero a ver, una persona que hace una tarea de escasa complejidad. sí, Buenos Aires, voy a exagerar. Una persona que lava los platos en un bolichito, sí, acá a la vuelta. sí, Bueno, momentito, en Vaca Muerta también necesitan a alguien que lave los platos. El tema es que, ¿dónde va a vivir si va ahí? ¿Cómo llega hasta ahí? Nosotros tenemos una serie de inflexibilidades muy grandes en el trabajo. ¿Cómo hace el señor objetivamente, para mudarse e ir a hacer la misma que hacía acá en otro lugar? ¿Cómo hace un camión que hacía cierta tarea para el otro? Bueno, de eso se está ocupando Sturzenegger, que está quitando ah, esas regulaciones tontas de que si el camión
llevaba muebles, no puede llevar otro tipo de cosas que no sean muebles. Bueno, Pero, pero- eso está cambiando. pero a ver si yo te entiendo bien, a ver si entiendo bien el punto que me haces. Yo digo, cuando vinieron los abuelos o los bisabuelos y qué sé yo, entraron por el Río de la Plata, estaba todo el tendido ferroviario puesto por los ingleses y se empezaron a internar en la Argentina porque la frontera agropecuaria se iba ampliando, se ampliaba y así se hicieron un montón de pueblitos, qué sé yo, en Santa Fe, por decir algo, Rafael Esperanza para arriba y así en La Pampa y así en la provincia de Buenos Aires, en todos lados. Digo, según lo que estuvimos hablando, pareciera ser que, porque como se cerró la Argentina y tal y que, mucha de esa gente a lo largo de mucho tiempo y por todo el sistema político que explicaste al principio, terminó viviendo alrededor de las ciudades en conos urbanos, donde no hay laburo, donde existe otro sistema de dádivas y otra cultura del trabajo, o otra cultura de la subsistencia. O sea, lo que vos me estás sugiriendo es que si se cambiara el sistema tributario, si se cambiaran estas reglas, si se desregularan las cosas y se abrieran las oportunidades al interior, la gente se tendría que volver a los pueblos. ¿Eso estamos diciendo o eso es una No, fantasía? no, no, no. A ver, si se cambiara esto, es mejor ser joven rico y sano que viejo pobre y enfermo, ¿ok? Sí, Si se logran alguna de estas cosas, mejor será. Pero que tengas la posibilidad. Lo que decías del tren, el tren se fue abriendo, cada 30 kilómetros hay un pueblo, no por diseño, sino porque las locomotoras eran a vapor y se te acababa el agua cuando habías hecho 30 kilómetros. sí, Así que era un pueblito a cada rato. Y la gente iba llegando hasta donde podía y ahí se bajaba del tren sí, y sí, sí. armaba su vida. Entonces, lo que tenés que dar es la oportunidad a algunos para que esos algunos puedan tener movilidad de trabajo, geográfica, de cambiar de actividad. No todos, que algunos puedan tener esa flexibilidad Mm, y ojalá la aprovechen. Pero de nuevo, volvemos a los incentivos. ¿Qué incentivo tiene alguien que hoy reciba algún tipo de beneficio por estar trabajando en negro, que no paga la luz en algún lugar, etcétera, para ir a trabajar en algún otro lado? Y si le pagan más, si no, no va a ir. sí. Y le van a pagar más si el producto que hace vale más. Entonces, esa es la parte en donde tenemos que lograr que Argentina pase a tener precios internacionales en casi todo. Empezamos la conversación y hablábamos de la enfermedad holandesa, en donde los precios de pronto en Argentina son iguales o más caros en algunos lugares del mundo y sueldos notablemente menores que no en todos lados, pero más bajos que en otros países. Entonces, ese equilibrio se tendría que ir logrando. Pero hace un año y medio estábamos peor. Hace un año y medio, en términos nominales, el dólar era más alto y los salarios eran más bajos. Mm. Acá el tema es que la gran mayoría de la gente entienda que hay altas posibilidades de que el régimen económico en Argentina haya cambiado. No hay certeza, pero es lo que se está tratando de hacer. Y va a funcionar cada vez más en la medida que el que nos está escuchando se decida a invertir. Invertir no es hacer una fábrica nueva, ¿no? O no solamente, a dedicar tiempo o recursos a hacer algo más grande o mejor que lo que está haciendo ahora. Mm, mm. Déjame hacerte dos. Y, déjame- perdón, Sí, y si sí. después las cosas no funcionan, aquellos pocos que hayan hecho una inversión de tiempo, esfuerzo y recursos en algo, va a estar mejor que el que no lo hizo. Ok, ese semáforo verde para la inversión, no sé si se lo ve tan claro después de todo lo que dijimos que falta hacer, ¿no? O sea, el Claro, pero capital es un poco justamente, cobarde, o sea, ir a poner guita que se hunde y que la transformase en cimiento, fábrica o en máquinas, en un país cuyas reglas del juego no cambiaron definitivamente y tienen riesgo a volver para atrás, porque Argentina volvió para atrás muchas veces, ese pasito al frente es difícil para los que son naturalmente emprendedores y competitivos. Y además, los que están muy cómodos y apoltronados no tienen ninguna ganas de que eso pase. Entonces, otra vez, la pulseada, ¿quién la gana, no? O sea, el dragón rojo o el blanco. bueno, Porque, mientras seas dragón, por lo menos tenés la sí, posibilidad. El problema es sí, si tenés un pajarito chiquitito que no tiene la posibilidad y se queda mm, cómodo mirando. sí. Pero, a ver, el dragón, de cualquiera que sea el color que tiene, lo que tiene que pensar no es solamente cuál es el país, cuál es el contexto, etcétera. Tiene que pensar cuál es su sector y cuál es su empresa o su situación dentro de la actividad que fuere. Porque aquel que sea un poquito mejor dentro de su actividad tiene más chance de Pero en el sobrevivir. mundo que hay hoy, ¿vos ves gente o empresas o sectores que se movilicen y que puedan traer tecnología, guita,
o radicación de inversiones de afuera, como, qué sé yo, como recibió Brasil en el último tiempo. Eso se cortó en Argentina, de los 90 que expulsamos empresas e inversiones. A menos que tengan algún buen retorno asegurado. Si te fijas, los últimos 10 años se han ido un montón, hasta Falabella se fue acá a una cuadra. O sea, vos visualizás como en los 90 un retorno de gente interesada en venir a Argentina. ¿Vos que eso lo ves factible? No todavía, perdón, yo creo que es muy deseable. Creo que no todavía te van a decir a ver qué pasa en las elecciones. Mm, Siempre hay que mm, tener un mm, poquito más mm, de certeza. Pero bueno, acá tenés la cuestión, vos sabés más de finanzas que yo. O sea, querés correr un riesgo y a lo mejor ganas mucho. Querés ir cuando ya está todo seguro, bueno, mm. A te lo vas a mejor. ganar menos. Sí. Entonces, hay que ver si los animal spirits, digamos, si el instinto te lleva a invertir un poquitito más, a movilizarte un poco más, a estudiar un poco. De nuevo, ejemplo, ambos somos profesores. Con un 4 aprobás en el examen, bueno, en esta universidad con más. Pero digamos, ¿cuántos se esfuerzan realmente para sacarse un 10 o un 9 o un 8? Entonces, bueno, está bien, con poca cosa te podés recibir, no cabe ninguna duda, pero así va a ser la calidad de tu trabajo. No, Y por otra de parte, acuerdo, de acuerdo. eh, Ahí tengo algunas dudas porque muchas veces, no sé, están en el folclore de los docentes que dicen, mira, los alumnos se esfuerzan menos. Y a veces lo que no se ve del todo bien es que lo que les dan a estudiar a los alumnos atrasa 20 años. Entonces, yo no o sé del todo 50, bien si percibimos mal nosotros o ellos, ¿no? Eso a veces tengo yo mis dudas, ¿no? Para serte honesto. puede ser para otro tema larguísimo, pero digamos, motivar al alumno es totalmente diferente ahora que hace, no sé, 15 Sí, años, como claro, dijiste. claro. Pero ahora, tienen que ganar los empresarios competitivos a los prebendarios, tienen que ganar la gente que quiere laburar y que son emprendedores a los que están pensionados o subsidiados o que son más vagos. Tienen que ganar los puntuales a los impuntuales, los honestos. Digo, un cambio muy fuerte, ¿no? Un cambio muy fuerte. Ahora, mientras tanto, siempre vencieron los que fueron funcionales a las reglas que se iban rompiendo, por no decir lo malo, siempre fueron ganando. La Argentina se fue quebrando en dos pedazos, y esta es la última pregunta, ¿no? Para mí está agrietada, dos pedazos que no son iguales, pero hay dos pedazos nítidos. Hay uno que tiene ingresos y vive como en Portugal, qué sé yo, por poner un país que no sea tan potente, algunos vivirán como en Dinamarca, ¿ok? Y hay una enorme mayoría de la gente o subsidiada o no subsidiada, forma parte de un segmento de ingresos mucho más bajos porque la clase media en la Argentina se fue deteriorando mucho, según yo lo veo, especialmente en el interior. En Buenos Aires a lo mejor sea distinto. Entonces, a mí me parece, y esto es el último planteo del reto que te dejo, es, hay pequeños, como si fueran oasis, donde vos ves que se consume mucho, que se consume caro, que no hay ninguna restricción, que se vive muy bien y que nada, parece otro país. Y hay una gran mayoría que le cuesta llegar al fin del mes, sea cualquiera la actividad que tenga. Pero esa falta de clase media también pierde, ¿no? Creo yo, cierto interés cívico, porque así termina siendo, cierto empujón para que los hijos estudien, porque fatalmente el que hizo el esfuerzo tampoco concretó en estos 20, 30 años, y ahí hay una mochila que es gorda también, no solo la descapitalización, sino muchos fracasos seguidos, que no digo sea el argumento de por qué la Argentina está mal, pero empuja mucho. ¿Vos cómo ves esa grieta? Porque en Argentina hablamos de otras grietas. Dice, mira, acá hay azules y rojos, hay amarillos y verdes, y hay tal y cual. Pero ahí yo empiezo a ver que Argentina tiene la grieta que tenía en Latinoamérica antes y Argentina no tenía. Entonces como que hay dos Sí. velocidades. Eso a mí me parece bien bravo para revertir. Es bravo, injusto y doloroso. Todas las cosas malas al revés. Pero mira, justamente escuchaba una entrevista que le hacían a Rafa Di Tella hace muy poquito, Sí. en donde ellos hicieron una serie de trabajos o experimentos en donde las personas que estaban en una situación muy desventajada, cuando por algún motivo lograban afianzar mejor su situación y lograban tener una cierta estabilidad, lograban tener algún tipo de derechos de propiedad en lo que fuere, inmediatamente cambiaban su percepción y su forma de ver o trabajar. Estaban defendiendo lo suyo, defendiendo lo propio. Mm. La clase media en Argentina era tan poderosa y se retroalimentaba en una forma positiva porque todo lo que hiciera, de bueno o de malo, repercutía sobre sí mismo. Al haberse políticamente roto algunas de estas condiciones, lo bueno se lo quedaba el patroncito, el político, Mm. el atorrante de la esquina, y lo bueno y lo malo te lo tenías que padecer vos. Si se va logrando cambiar algún poquito de estas cosas y hay un buen ejemplo,
yo creo que se va muy rápido. El más fácil de todos de los ejemplos, Argentina tiene, no hace falta explicarlo, gigantescas capacidades en fútbol. Sí, Porque los chiquitos que tienen 4 años tienen una pelotita y le sí, agarran una sí, media y le van sí, pegando. ¿Por qué? sí, Porque tienen el ejemplo. Me voy a Finlandia, en donde tiene las capacidades musicales que hay en Finlandia, son las más extraordinarias del mundo. sí. ¿Por qué? Porque todo el mundo ha visto a alguien que toca el piano, El el violín, violín, la claro, guitarra, lo que sea, claro. que le dio bien y llegó a presidente Sí. por ser músico. Entonces se van generando ejemplos, se van generando modelos, se van generando incentivos a copiar al que ya sabes que les fue bien. Yo creo que Argentina tiene alguna posibilidad de ir mostrando eso. Algunos sectores, por ejemplo, el sector petrolero está ahora trabajando muchísimo más y el ejemplo, me caches, muchachos, es obvio, está muchísimo más desregulado que el agropecuario. ¿Tiene mejores recursos? No. Digamos, Argentina tiene un tesoro edáfico extraordinario, pero tiene regulaciones. El sector petrolero se las quitaron y ¡pum! Para arriba. Mm. Entonces, estamos viendo qué es lo que funciona. Estamos viendo qué cosas hacen que esto pueda progresar. Y no lo vamos a lograr en 2 meses o en 2 años. Y el señor que a su vez pierde sus privilegios, pierde su protección, o tiene que ponerse a salir tempranito a trabajar aunque llueva, toda esa gente, claro que no va a estar contenta, pero tenés que lograr un mínimo de masa crítica de los que sí empiezan a mostrar que, que con el incentivo correcto van progresando y eso funciona. Ahí es donde volvemos a tu primera pregunta y caemos nuevamente en las instituciones, en la ejemplaridad, o sea, dar el ejemplo que tienen que tener nuestras instituciones. Ahí estamos medio rengos, ¿eh? Y en donde necesitamos que no solo se digan cosas bonitas, sino que se muestren, que se logren esas cosas bonitas. Y yo creo que en 20 años tenés otro país. Mm. Bueno, me gustó mucho la charla, porque en el fondo en este podcast hablamos casi todo el tiempo del déficit fiscal, de la inflación, que es buenísimo que se reduzca y se Sí, elimine porque al fin del cuento le saca la plata al pobre del bolsillo, todos los días, exacto. todos los días. Y después de hablar de eso hablamos de la deuda y está bueno que se pague y que se intente honrarla y tal para no defaultear todo el tiempo y como se hizo siempre, porque eso también es otro ejemplo pésimo de la Argentina. Pero aun cuando logres esa mínima estabilidad y razonabilidad que la Argentina no tuvo por décadas, al fin del cuento, una vez que vos estabilices vas a crecer si la gente encuentra en qué laburar, lo hace bien, tiene éxito y se inserta en el mundo. Y ese interrogante, en donde todos compitan, todos invierten, todos arriesguen, todos reciban premios según el esfuerzo y lo que hagan y lo que el mercado les aplauda, ese capítulo no sé si empezó todavía, no sabemos si va a empezar, no sabemos si está en la discusión. ¿Vos crees que sí? Yo quiero creer que sí. Te lo pongo en estos términos, reforzando lo que decís. Hay 193 países miembros de las Naciones Unidas. Sí, 160 no tienen ni han tenido inflación en los últimos 20, 30, 40 años. sí. Y no todos les va bien. Hay muchos de ellos que están en una situación de pobreza extrema, de enormes problemas políticos, etcétera. O tenemos países vecinos acá en Latinoamérica en donde la economía funciona bien, pero tienen, digamos, un destartalo político relevante. O sea, no es solo la economía, la parte cultural que estás tratando es absolutamente vital. Yo creo que en este año y medio de este gobierno, como la parte económica era tan crítica, se concentró en eso. Yo creo que si pasamos a hablar más de todos estos temas que estás diciendo y a discutir cómo mejorarlos y a dar el ejemplo, etcétera, eh, déjame ser optimista, déjame ser muy optimista, que por lo menos no está. Y perdón, una aclaración que es, eh, el que entienda estas nuevas reglas de juego, si es que vienen esas nuevas reglas de juego, le va a ir muy bien. El que se quede atrás o no cree o va a decir esto no va a durar, le va a ir muy mal, ahora y después, cuando efectivamente no dure. Así que el incentivo a meterse de cabeza a hacer algo mejor está. Bueno, vamos a ver qué pasa. Primero en las elecciones, a ver qué es lo que siente la gente y después en el envión político que tenga el gobierno para encarar alguna de esas transformaciones de segunda o tercera o cuarta generación sin las cuales difícilmente la Argentina vaya a crecer mucho y en serio para que más gente labure y viva de su trabajo, ¿no? Así que bueno, te agradezco el rato, la conversación y nos vemos pronto si Dios quiere. Grande, Walter. Hasta luego. Bueno, conversé con Diana Mondino. Si a ustedes les parece interesante este tipo de discusiones, que no son las que habitualmente tenemos acá. Acá hablamos todo el tiempo de
Bueno, ¿y hasta dónde la inflación? ¿Y para cuándo el tipo de cambio? Bueno, y atrás de eso, una vez superado eso, empieza realmente el camino del crecimiento, en tanto y en cuando pase lo que Diana de una forma nos explicó tan sencillamente. Nos encontramos la semana que viene en Error Tipo 2. Chau, pásenlo bien. Gracias por la compañía.